Esta semana, esta es la semana número 8 que les decía, la semana de estequiometría. Vamos a ver cálculos estequiométricos relacionados con las reacciones químicas, ¿ya? Ahora, el concepto básico de la estequiometría es eh, que se ocupa de la relación de moles que existe entre los reactivos y los productos. Esta relación de moles hace que se cumpla una cierta proporción, no solamente a nivel de atómico, sino también molecular, y nos proporciona evidencia acerca de un cambio químico, ¿ya? Recuerden que cuando hacemos cualquier transformación, las transformaciones se van a dar en proporciones establecidas, ¿ya? Y esas proporciones establecidas nos las brinda la estequiometría, ¿ya? Es una parte importantísima de la química que se va a ocupar específicamente de esas relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos, ¿ya? Entonces, en esta reacción, que es una reacción típica de combustión, nosotros nos podemos dar cuenta de que existe una relación de moles entre los dos reactivos, el reactivo del metano y el oxígeno. Si te das cuenta, la relación tiene asidero directamente con el valor del coeficiente estequiométrico, porque aquí lo que te está diciendo la reacción, si está efectivamente balanceada, te dice que por cada molécula de metano se necesitan dos moléculas de oxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Eso es lo que se está diciendo la ecuación, según los coeficientes que tú has hallado. Ahora, esa proporción yo la puedo llevar a más cantidades, no solamente a una mol, sino de repente pues a 20, 30, 40 moléculas, o de repente a una mol, o sea, 6 por 10 a la 23 moléculas. Claro, la puedes llevar a más cantidad. Sí, efectivamente aquí este coeficiente te permite hacer esa relación. Acá puedo decir que una mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno y me genera una mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Esa relación la he establecido a partir de los coeficientes estequiométricos. Si yo no sabía los coeficientes, yo no puedo establecer esta relación de moles. No se puede. Ahora, veremos un poco de las unidades químicas de cantidad de masa y volumen de las sustancias. Eh, la unidad típica que vamos a usar en esta ocasión es los moles, ¿no? La mol. ¿Qué es la mol? Es la cantidad de sustancia. Ya sabemos que esa mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 unidades. O sea, pueden ser partículas, pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, de lo que quieras, ¿ya? La cosa es que esa mol siempre es constante, tiene ese valor de 6 por 10 a la 23, ¿ya? El número de Avogadro nos permite calcular directamente en relación a las moles la cantidad de esas partículas. Si yo establezco una relación matemática entre el número de Avogadro y las moles, puedo decir que las moles es igual al número de partículas, y con partículas me refiero a las moléculas, a los átomos, a las unidades fórmula, a los iones, a los electrones, a cualquier cosa, ¿ya? Todo esto dividido entre el número de Avogadro, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo tuviera el caso de 2 moles, ¿ya? 2 moles de algo, 2 moles de agua, por ejemplo, y yo quiero saber cuántas moléculas de agua hay en esas 2 moles. Ojo que esas 2 moles no significa que hay 2 moléculas de agua, ¿eh? La palabra mol no es sinónimo de molécula, no es la abreviatura de molécula, es una cantidad, una cierta cantidad de moléculas, en este caso de agua, ¿correcto? Entonces, si yo determino o quiero determinar el número de moléculas de agua, ¿ya? Tengo que multiplicar a la cantidad de moles por el número de Avogadro. ¿Cuántas moles tengo? Tengo 2 moles. Si lo multiplico esto por el número de Avogadro, entonces obtendré el valor de las moléculas que hay, ¿no? Que en este caso sería
12 por 10 a la 23. Lo estoy aproximando, estoy utilizando el valor más aproximado del número de abogados, ¿no? Valor más pequeño. Y obtengo esa cantidad. ¿Sí? En esas 12 por 10 a la 23 moléculas de agua, existen 2 moles de agua. Si te das cuenta, no es lo mismo. No es que haya 2 moléculas. Hay mucho más de 2 moléculas, evidentemente. ¿Ya? A ver, este es el mismo ejemplo, pero con moles de metano, ¿no? Si tenemos moles de metano, lo que hacemos es básicamente lo mismo que hicimos con el agua. Yo quiero saber cuántas moléculas de metano hay. Tú puedes saberlo simplemente multiplicando el número de moléculas, ¿ya? La puedes saber multiplicando el número de moles por el número de Avogadro. Como en este caso yo tengo una sola mol, entonces sería 6,02 por 10 a la 23. Entonces tendré 6,02 por 10 a la 23 moléculas de metano, ¿no? Ahí está. Ahora, puedo yo saber dentro de esas moles de metano, ¿cuántas moles hay solamente de carbono y de hidrógeno, que son los átomos que conforman esa unidad estructural? Sí, ¿no? Sí lo puedes saberlo, ¿sí? Dependiendo, pues, de la cantidad de átomos que hay por molécula. Acá te está diciendo que hay una mol, ¿sí? Recuerda que esa mol significa cantidad, una cantidad X de moléculas de metano, ¿sí? En este caso, para esta mol es 6,02 por 10 a la 23. Ya, pero lo primero que tú debes hacer aquí para analizar la cantidad de moles de cada átomo, dices, en una molécula, en una sola molécula, en una molécula de metano, ¿cuántos átomos de carbono hay? Pues hay un átomo de carbono y hay 4 átomos de hidrógeno. ¿Está bien? Entonces lo traduces. Yo quiero ya primero carbono. En una mol, ¿ya? En una mol, ¿cuánto de carbono hay? Vamos a ver ahorita. Entonces decimos, en una molécula hay un átomo de carbono, ¿no? Yo sé cuántas moléculas hay en una mol, lo acabo de hallar. 6,02 por 10 a la 23. Entonces, ya en vez de poner mol, directamente pongo la molécula, ¿no? 6,02 por 10 a la 23. Entonces ya puedo saber cuántos átomos hay de carbono en esa mol, ¿no? Claro. Entonces, el número de átomos de carbono en esas 6,02 por esa 23 moléculas de metano, será lo mismo, ¿no? 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿sí? Ahí es la misma cantidad. De hidrógeno, lo mismo. En una molécula de metano, ¿ya? Hay 4 átomos de carbono, ¿no? Entonces, en 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuántos de átomos de carbono habrá? Entonces, tendría que multiplicar 4 por 6,02 por 10 a la 23. Entonces, el número de átomos de hidrógeno será igual a 4, o sea, 24,08 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿eh? Entonces, ven que voy deduciendo a partir de los valores de moles. Voy deduciendo también a partir de las unidades estructurales de la molécula, ¿no? ¿Y de dónde usted sacó cuántos átomos de carbono hay en una molécula de metano? Pues de la misma fórmula, porque se está diciendo la relación que hay entre átomos. Acá hay un átomo de carbono y acá hay 4, ¿no? Esto es así.
Bien, bueno, acá está diciendo básicamente lo mismo, ¿no? Lo que hemos hallado, ¿no? Eh, Pasando a otro ejemplo, esta es una sustancia, a diferencia de la anterior, esta es una sustancia iónica, no molecular, ¿ya? Seguramente nos van a preguntar sobre los iones. Entonces tú analizas lo siguiente. Dices, en una unidad fórmula, y ya no puedo decir molécula porque aquí hay enlace iónico. ¿Ya? Entonces se dice una unidad fórmula, una unidad fórmula, ¿ya? De magnesio. Hay un ion de magnesio y dos iones de cloruro. ¿Sí? ¿De dónde lo hemos sacado? Lo hemos sacado de la fórmula. Porque acá si yo quiero hallar su carga, será más 2 porque el magnesio es del grupo 2A, y cada cloro es menos uno. Como son 2 sería menos 2 más 2 cero. ¿Ya? Entonces, en una unidad fórmula hay un ion de magnesio y dos iones de cloruro. O sea que si yo sumo en la totalidad de iones, puedo decir que hay 3 iones por cada unidad fórmula de dicloruro de magnesio. ¿Está bien? Eso es lo que yo puedo concluir a partir de eso. ¿Ya? Ahora, pero yo no tengo una unidad fórmula, pues, yo tengo una mol. ¿Ya? Y una mol es 6,02 por 10 a la 23. Eso lo acabamos de hallar, ¿no? Pues si tú quieres hallar el número de, en este caso, de unidades fórmula, simplemente multiplicas las moles por el número de Avogadro. ¿Ya? Y eso te da las unidades fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas unidades fórmulas hay de cada uno de esos iones? ¿Ya? Vamos a ver. Para el caso del magnesio, yo veo que por cada unidad fórmula de dicloruro de magnesio hay un ion de magnesio. ¿Está bien? Un ion de magnesio. Pero como yo no tengo una unidad fórmula nada más, yo tengo, acabo de hallar 6,02 por 10 a la 23. Entonces lo multiplico. ¿No? ¿Cuántos tendré entonces? Ah, pues equivale 6,02 por 10 a la 23. En este caso sería iones de magnesio. ¿Ves? Ya tengo los iones de magnesio. ¿Sí? De magnesio, dos más, tengo 6,02 por 10 a la 23 iones. ¿Ya? O sea, en otras palabras, una mol de iones, ¿no? Una mol de iones de magnesio. ¿Ya? Para el cloro, para el cloro, para el cloro, yo tengo aquí que por cada unidad fórmula de cloruro de magnesio, tengo dos iones de cloruro, dos iones. ¿Sí? Pero yo no tengo una unidad fórmula, tengo 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmulas de cloruro de magnesio. Entonces, ¿cuánto tendré de cloro? Tendrás el doble, pues, ¿no? Tendrás 12,04 por 10 a la 23 iones de cloruro. ¿Sabes? De iones de cloruro. ¿Ya? Entonces, mira, acá ya tengo, acá le falta poner el número de cloros, hay 12,04 por 10 a la 23 iones de cloruro. ¿Sí? En otras palabras, 2 moles, pues, 2 moles. Porque cada mol es 6,02, estos serían dos moles de iones de cloruro. ¿No? Y si me piden los totales en moles, por ejemplo, los iones totales, va a ser igual, ¿no? A uno más 2, 3 moles
de iones. ¿Eh? Ahí está. 3 moles. Ya hemos determinado pues la cantidad de iones presentes en una unidad fórmula de un compuesto iónico, en este caso del dicloruro de magnesio. ¿Ya? Ese es el chiste. Bien, ahí está, ¿no? Esto es lo mismo que acabamos de calcular, ¿no? Bien, acá tenemos el caso del peso o masa atómica relativa. Esto es lo que tú encuentras, por ejemplo, cuando vas hacia la tabla periódica, ¿no? Vas a su tabla periódica y encuentras el valor de la masa atómica relativa, que recuerda que es un promedio ponderado entre todas las masas isotópicas y la abundancia relativa de esos isótopos. ¿Ya? Ese es el valor que tú encuentras cuando consultas algún elemento químico en la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, el peso atómico del carbono debería ser 12 unidades de masa atómica, 12 UMAS. ¿Sí? Eso es lo que debería pesar. Ahora, esas 12 UMAS, si yo los traduzco o los paso hacia moles de átomos, ¿ya? Porque esa unidad de UMA es muy, pero muy pequeña, me conviene manipularlo mejor, no en gramos, sino directamente en gramos por mol. Yo digo, ¿cuánto pesará una mol de átomos de carbono? Entonces, esa mol de átomos de carbono pesa exactamente el mismo valor en UMAS, pero en gramos por mol. ¿Ya? Porque sería la masa de esos 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Ya? Y eso nos da el valor exacto de UMAS en gramos por mol. ¿Ya? Lo mismo para el oxígeno, ¿no? Son 16 UMAS. Pero a mí me conviene expresarlo en una mol de átomos de oxígeno. ¿Ya? Esa mol de átomos de oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? Pues 6,02 por 10 a la 23. ¿Ya? Si yo peso toda esa cantidad de átomos de oxígeno y de carbono, mágicamente obtengo el mismo valor del peso atómico de carbono y oxígeno, que está en UMAS, pero en gramos por mol. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. El peso fórmula es la suma de los pesos atómicos de los elementos que están presentes en una determinada fórmula. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hallar el peso fórmula del hidróxido de magnesio, tendría que sumar la masa de magnesio 2 veces la masa de oxígeno y 2 veces la masa de hidrógeno. ¿Sí? Ahí está. Sabiendo los pesos atómicos de cada uno en UMA, sumo. Para el magnesio sería 24, para el oxígeno cada uno sería 16 y para el hidrógeno cada uno sería 1. Sumando aquí obtendría 58 unidades atómicas de masa. ¿Sí? Eso o bien yo lo expreso en UMAS, ¿ya? Que sería directamente un valor en gramos, que no es muy práctico utilizar porque es un valor muy pequeño, ¿ya? Me conviene mejor pasar ese valor a moles y obtener el valor de la masa en gramos por mol. Por eso vamos a hallar ahorita lo que es la masa molar, ¿no? Que es mucho más importante. La fórmula molecular muestra el número exacto de elementos de cada elemento en la molécula, ¿no? Mientras que la fórmula empírica representaría la fórmula mínima, la mínima cantidad de cada uno de los elementos en la molécula, ¿no? Siempre la fórmula molecular, ¿no? Aquí no se expresa bien porque parece que se ha ocurrido. La fórmula molecular es n veces la fórmula empírica. Naturalmente que este valor de n tiene que ser un número entero. 1, 2, 3, ¿sí? Solamente enteros y positivos. ¿Ya? Si yo quiero hallar n, lo que podría hacer es dividir la masa molar de la fórmula molecular
entre la masa molar, que ahorita vamos a ver qué es, entre la fórmula empírica, ¿no? Esa es una de las maneras que tengo para hallar N, ¿no? Acá hay un ejemplito para comprender esta diferencia. Tenemos el caso del ácido acético. Su fórmula global, que es esta de aquí, es C2H4O2. Pero esta es su fórmula molecular, ¿ya? Porque esta es la estructura del ácido acético, ¿ya? Esta. Pero si yo simplifico, y digo, ¿cuál es la expresión mínima de esta? La expresión mínima será la fórmula empírica. Le saco la mitad a todo y tengo CH2O, ¿sí? Pero esta fórmula no representaría nada, ¿no? No representaría nada. Posiblemente incluso lo podría confundir con otro compuesto. Diría que puede ser este. Y este es el formaldehído y no se parece en nada pues, al ácido acético, ¿ya? Por eso es que a partir de la fórmula empírica yo no podría generar una estructura, ¿ya? Porque esta es la fórmula mínima, la mínima expresión, ¿ya? Aquí pasamos ya a la masa molar. Esta es la misma expresión del peso atómico relativo, pero expresados en gramos por mol, ¿no? Lo que consiste es expresar la masa de la fórmula en gramos por mol, ¿no? Entonces, una mol de carbono, ¿cuántas unidades de carbono tiene? 6,02 por esa la 23. Y cuando yo lo peso, eso sería 12 UMAS. Ya. Si yo peso esa cantidad de moles, en este caso una mol de carbono, esa cantidad de átomos, me voy a dar cuenta que todas esas cantidades de átomos, esos 6,02 por esa la 23, pesan 12 gramos. Igual si peso una mol de hidrógeno. Una mol de hidrógeno, cada hidrógeno sé que pesa una UMA, y si yo multiplico esa suma por 6,02 por 10 a la 23, me dará 2 gramos, ¿sí? Entonces, ven lo práctico que es expresar la cantidad de masa relacionado a una mol de átomos, de moléculas, de lo que sea. Es mucho más práctico porque el valor ya no me lo da en números, me lo da directamente en gramos. Y eso sirve de mucho para nuestros cálculos estequiométricos. Cuando veamos más adelante, los datos no se los van a dar en números, no te los van a dar en Dalton, te los van a dar en gramos. Vas a trabajar con gramos. Cuando tú vayas a un laboratorio, tú vas a medir la masa en gramos, no lo vas a medir en números. Entonces, no te conviene, ¿ya? No te conviene la expresión U, no te conviene. Por eso es que se adoptó este nuevo sistema para poder determinar la, la masa de los átomos, ¿no? Bien, ahí está. Ah, y por cierto, vamos a poner cuánto es una UMA, ¿ya? Para que te des una idea de cuánto es esa cantidad, qué tan chiquita es, ¿ya? Mejor. ¿Ya? Es una cantidad bien chiquita. ¿Ya? Voy a poner el aproximado, no voy a poner todo, porque me interesa el resto de decimales, ¿no? ¿Ya? Bueno, lo voy a poner en kilogramos, ¿ya? Ahí está. ¿Sí? Es una cantidad, ¿ves? Pequeñísima, ¿no? Nada. Por eso es que no me conviene trabajar en un, me conviene mejor trabajar directamente en gramos. Y si tú multiplicas el valor de estas 12 UMAS que tendría de masa atómica relativa el carbono,
y lo pasas a gramos y ahí lo multiplicas por una mol, te va a dar 12. Haz la prueba si quieres. Pero lo que quiero que entiendan aquí es que vean que poco práctico es trabajar con las unidades de masa atómica, ya, con las sumas. Esto en realidad ya ni se llama UMA, ya le dicen Dalton, ¿ya? Ese es su símbolo. Pero es un valor pequeñito, ¿ya? Es nada. Bueno, eh, ahí está, ¿no? Lo que estábamos viendo en cantidad de átomos, ¿no? De carbono, de moléculas de hidrógeno, ¿sí? Entonces, una mol de dicloruro de magnesio pesa 95 gramos, ¿no? En esa mol hay 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula de cloruro de magnesio, ¿sí? Y en esa mol también hay una mol de iones de magnesio y 2 moles de iones de cloruro, ¿sí? Ahí está. Cantidad de moles, esto lo vamos a utilizar rutinariamente. Esta fórmula lo debo siempre tener en cuenta, es la relación entre la masa y la masa molar, ¿ya? Los valores que te van a dar siempre de masa de cada uno de los átomos no son los pesos atómicos directos, no son en UMAS, sino en gramos por mol. Te van a dar la masa molar, ¿ya? Entonces, si me preguntan aquí, ¿cuántas moles hay en 24,5 gramos de ácido fosfórico? Me dan como dato, estos datos te los van a dar en los problemas. Si te fijas, son los pesos atómicos expresados en gramos por mol, ¿no? O sea que el oxígeno, para que te des una idea, tiene como peso 16 gramos por cada mol. Lo mismo el fósforo sería 31 gramos por mol. Y el hidrógeno, ya, 1 gramo por mol. Quiero hallar la masa del ácido fosfórico, la masa molar, ¿ya? Del ácido fosfórico, ¿sí? Tendría que sumar la cantidad de hidrógenos, que serían 3, cada uno pesa 1, ¿ah? Más la cantidad de fósforo, que sería 31, es un solo átomo, 31, más 4 veces oxígeno, 16, ¿no? Como todo, y obtengo la masa molar, ¿no? Acá sería 3 más 31, 34, ¿sí? Más 64, ¿no? ¿Ya? 64. Y esto será 98, ¿sí? La masa molar del ácido fosfórico es 98. Yo quiero saber cuántas moles hay. Lo que tengo que hacer es dividir la masa del ácido fosfórico. ¿Dónde me dan la masa del ácido fosfórico, profesor? Me dan acá. Y la masa molar la acabo de hallar, ¿sí? Acá será 24,5 entre los 98. Y esto está en gramos por mol. Ya sabes que se va gramo con gramo y me queda mol, ¿no? Entonces dividimos ahí 24,5 entre 98. A ver, voy a apoyar la calculadora para hacer el cálculo más rápido, ¿ya? Nos da, perdón, 24,5 entre 98. 0,25, ¿ya? Moles. ¿Moles de qué? De ácido fosfórico, ¿ya? Ese es el valor, ¿ya?
El volumen es el volumen de una mol de gas ideal a condiciones normales. ¿Ah? ¿Y cuáles son esas condiciones normales? Es una atmósfera de presión y la temperatura de 0 °C. O sea, en Kelvin, esto es 273. Estas son las condiciones normales. Solamente bajo esas condiciones, muchachos, vamos a encontrar que el volumen de cualquier gas, ¿ya? De cualquier gas, de una mol de ese gas, equivale a 22,4. Esas son las condiciones normales. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué pasa, profesor, si están fuera de estas categorías? Si no, la temperatura no es 0, es 25 y la presión no es una atmósfera, sino son 2. Entonces, ¿puedo seguir utilizando que el valor del volumen es 22,4? No, ya no puedes utilizar eso. Eso es exclusivamente para presión de una atmósfera o 660 milímetros de mercurio y la temperatura 0 °C o 273 Kelvin. ¿Ya? No sirve para ningún otro estado. Bien, composición porcentual de los compuestos. Esto se hace rutinariamente en los análisis químicos de determinación de porcentaje en masa. Cuando se hace un análisis elemental, lo que se busca es determinar cuánto el porcentaje en masa tiene cada elemento dentro del sistema molecular. ¿Ya? Esto se hace en aparatos o espectroscópicamente por detección UV, por detección de fluorescencia, de rayos X, se detecta ese, eh, generalmente es un gas, es un dióxido de azufre, en el caso para la detección de azufre es un dióxido de nitrógeno, es agua, etcétera. Dióxido de carbono, monóxido de carbono para el carbono. Así es la manera de detectar este porcentaje en masa. ¿No? Acá me pide el porcentaje en masa del hidrógeno y del carbono en la molécula de metano. ¿Cómo se procede a hacer esto? Bueno, sencillo. Nosotros vamos a suponer que tenemos ya los valores de masa molar del metano. ¿Ya? Y mira, aquí justo, no me he dado cuenta, nos habían dado ya los datos, ¿no? Estos datos te los dan. Ahora ya no es necesario grabarse, ¿ya? Directamente te lo da. ¿Ya? Yo quiero determinar el porcentaje en masa. El porcentaje en masa, ¿ya? El porcentaje en masa de cualquier cosa es la masa, ¿ya? La masa de ese elemento, del carbono, dividido entre la masa total. Todo eso multiplicado por 100. ¿Ya? La masa de carbono que hay en esa sustancia dividida entre la masa total por 100. Por eso es que te decía que es importante determinar cuánto es la masa total. La masa molar, ¿no? La molar. La masa molar del metano, ¿cuánto sería? A ver. Acá hay un solo átomo de carbono y cada uno pesa 12, ya, 12 gramos por mol. Más 4 hidrógenos, hay 4 hidrógenos, cada uno pesa 1 gramos por mol. Sumamos y nos da 16 gramos por mol. Esa es la masa molar, esa es la masa total de esa molécula. ¿Sí? ¿Cuánto habría de carbono nada más? ¿Cuánto es la masa de carbono? Bueno, yo quiero hallar el porcentaje de carbono. Tengo que dividir la masa de carbono entre la masa total. ¿No? En este caso total me refiero a la masa del metano. ¿Sí? Todo esto por 100. ¿No? Entonces, ¿cuánto es? A ver, la masa total de carbono es 12. Es 12 gramos por mol. ¿Ya? Y la masa total de toda la molécula es 16. Ya, 16 gramos. Todo esto por 100. Y eso me debe dar el porcentaje en masa. ¿Sí? Entonces acá, cuarta aquí, cuarta acá, ¿ya? Sería 75%. ¿Está bien?
Listo. Es el porcentaje de carbono. Ahora, el porcentaje de hidrógeno es lo mismo. Es la masa del hidrógeno dividida entre la masa total, o sea, de metano. ¿Cuánto hidrógeno hay en esa molécula? Hay 4 átomos. Cada átomo pesa 1 gramo por mol, o sea, 4 por 1, 4. Ahí serían 4 gramos por mol. Todo eso dividido entre la masa total, 16 gramos por mol. ¿Sí? Y esto por 100. ¿Ya? Entonces sería 25%. Ya incluso no había necesidad de calcular así como lo ha hecho el hidrógeno, sino que se cumple, ya que los porcentajes en masa de los elementos, ¿ya? Molécula, suman siempre 100. ¿Ya? Suman siempre 100%. Entonces, en base a esta consideración, directamente podemos haber hallado el porcentaje de hidrógeno. Como la molécula solamente estaba constituido por 2 elementos, si sabemos el porcentaje de uno, que era 75, por diferencia hallábamos el otro. ¿Ya? Le restábamos a 100, 75 y obteníamos el hidrógeno. ¿Ya? Bien. Esto es lo mismo, ¿no? Eh, Otro caso. Aquí ya no me piden directamente el porcentaje, sino que me piden hallar la fórmula global de un compuesto cuya masa molar es 30 gramos por mol y que presenta porcentaje en masa de carbono 80 y porcentaje de masa de hidrógeno 20. ¿Ya? ¿Cómo trabajo en esos casos? ¿Con qué debo hacer? Bueno, siempre ten en cuenta que este dato es importante. La masa molar, esta directamente tú la debes considerar como la masa molar, obviamente, de la fórmula molecular. ¿Ya? Entonces, eso vale 30 para el problema. ¿Ya? Tú debes también recordar, aparte de eso, debes recordar que la fórmula molecular es igual a n veces la fórmula empírica. ¿Ya? Sn tú lo calculas dividiendo la masa molar de la fórmula molecular, ¿sí? Entre la masa molecular de la fórmula empírica. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo hallo la fórmula empírica? Porque mi incógnita ahorita, más que todo, es la fórmula empírica. Bueno, a partir de estos datos de porcentaje en masa, hallas la fórmula empírica. ¿Ya? Tú a partir de esos porcentajes en masa siempre vas a hallar la fórmula empírica. ¿Ya? Entonces vamos a asumir una masa para eliminar esos porcentajes. La masa que se asume para eliminar porcentajes se asume siempre 100 gramos. ¿Ya? Es para eliminar más fácilmente el porcentaje. Así yo tendría como masa de carbono 80 gramos, y masa de hidrógeno tendría 20, ¿ya? 20 gramos. Porque cada uno representaría pues el 80 y el 20% respectivamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué procede? Tengo que hallar la cantidad de moles de carbono. ¿Cómo hallo la cantidad de moles? Divides la masa del carbono entre su masa molar del carbono. ¿Sí? Tengo 80 acá gramos, dividido entre la masa molar de carbono, que era 12. Todo eso lo divido y obtengo las moles de carbono. Lo mismo hago con el hidrógeno. ¿Ya? La masa de hidrógeno dividida entre la masa molar de hidrógeno, que era 1, ¿no? O sea, 20 entre 1 gramo. ¿Ya? Aquí directamente pues es 1.
Y del otro caso, eso sería 80 entre 12, ¿no? Que nos da 6,6, ¿no? Creo que es periódico puro. Ya, vamos a ver ahí. 6,666, ¿ya? Bueno, así como está, yo no puedo seguir trabajando, porque así, yo no puedo decir que hay 6,666 de carbono y de hidrógeno solamente hay uno, ¿no? Perdón, acá sería 20, no es uno. Acá sería 20, ¿no? Porque es 20 entre uno, 20, ¿ya? ¿Está bien? 20, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer para hallar la fórmula mínima, ¿ya? Para hallar la fórmula empírica, es dividir entre el menor. Estoy buscando la menor proporción, ¿ya? Entre el menor valor. ¿Cuál es el menor de estos dos? Este. Entonces divide entre 6,666. Esto me va a dar 1. Y acá hago lo mismo, 6,6666, ¿no? ¿Cuánto me da? 20 entre 6,666, ¿no? 20 entre 6,666. Ya ve. Nos da 3 aprox, ¿no? Aprox, casi, casi. 3, ¿no? Entonces yo voy a tener ya la fórmula. Quiere decir que hay una mol de carbono, puedo decir 1 de carbono y 3 de hidrógeno, H3. ¿Sí? Esta es la fórmula empírica, es la fórmula mínima, ¿no? Es la mínima expresión. Ahora, yo quiero la fórmula molecular, ¿no? Porque están pidiendo la fórmula global molecular, ¿ya? Yo no puedo dar como respuesta esa fórmula mínima. La voy a hallar a partir de sus masas. ¿Cuánto es la masa molar de la fórmula empírica? Porque yo sabiendo eso ya puedo determinar cuánto es el valor de N, ¿ya? Sería 12, que vale cada carbono, más 3. Sería 15. 15 gramos por mol, ¿sí? Esa sería la masa de la fórmula empírica. Ahora, quiero hallar el valor de N. Eso es la masa molar de la fórmula molecular dividida entre la masa molar de la fórmula empírica. La fórmula molecular pesa 30, dice el problema. 30 gramos por mol. Y la fórmula empírica pesa 15. Entonces eso quiere decir que la relación de N es 2. ¿Ya? Es 2. O sea, la fórmula molecular es 2 veces la fórmula empírica, ¿ya? La fórmula molecular ya la tengo. Si es 2 veces la fórmula empírica, sería 2 carbonos y 6 hidrógenos, ¿ya? 2 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces, este es mi respuesta. Esa es la fórmula verdadera, ¿ya? Es la que me están pidiendo. Y ven que la deduje a partir de los porcentajes en masa del hidrógeno y del carbono. O sea que tú nunca, nunca debes hallar a partir de esos porcentajes la fórmula molecular, ¿no? Vas a hallar la fórmula mínima, siempre, la fórmula empírica. Ahora, ¿y profesor, puede coincidir la fórmula molecular con la fórmula empírica? Claro, cuando n vale 1. Pero no es una regla, no es por lo general. A veces no, a veces sí coincide, ¿no? Pero no es generalmente, ¿no? Por eso es que hay que determinar ese valor. Bueno, eh, ya. Acá está lo mismo, ¿no? Es lo mismo que se ha hecho. Bien, pasemos a la lectura de las reacciones estequiométricas. Recuerda que esas proporciones de los coeficientes nos dan información importante acerca de cuántas moléculas, cuántas moles pueden reaccionar o formarse, tanto de reactivos como de productos, ¿ya?
Siempre y cuando los valores sean los correctos, los valores estequiométricos correctos. ¿Ya? Si tú te das cuenta aquí en esta reacción ya se han determinado los coeficientes y ya se puede decir varias cosas, ¿no? Que por una molécula de metano se hacen reaccionar dos moléculas de oxígeno y me produce una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Lo que dije al inicio de la clase. ¿Ya? Ahora, caso eh, común es que yo puedo multiplicar por el mismo factor a ambos lados de la reacción y la proporción se sigue respetando. Si acá yo multiplico por 10, entonces a este lado también se multiplica automáticamente por 10. Y eso me quedaría que serían 10 moléculas de metano, reaccionan con 20 moléculas de oxígeno y forman 10 moléculas de dióxido de carbono y 20 moléculas de agua. Se sigue cumpliendo la relación. ¿Sí? Lo mismo si lo traduzco directamente al número de moléculas en una mol, ¿no? En una mol hay 6,023 por esa 23. Entonces, tendría que una mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno. Y en esas 2 moles de oxígeno hay 1,2 por 10 a las 24 moléculas. Ahí está. Igual, si tengo las moles, yo las puedo multiplicar por lo que a mí me dé la gana, siempre y cuando sea lo mismo a ambos lados. ¿No? Si es por 5 al lado izquierdo, por 5 al lado derecho. La proporción se mantiene. Ojo que aquí ya aparece en morado los valores de las masas. Las masas también guardan una cierta relación con respecto a las moles. ¿No? Puedo darme cuenta que en relación a las masas, ¿sí? Una mol de metano, que pesa 16, reacciona con 2 moles de oxígeno, que pesan 64. ¿No? Eso genera 44 gramos, que sería una mol de dióxido de carbono, y 36 gramos de agua, que serían 2 moles. Ahora, directamente esta relación que ven aquí de masas, ¿tiene asidero en los coeficientes? No. ¿Ya? La proporción de masa no está en función a los coeficientes directamente. ¿Ya? Entonces, por eso es conveniente siempre, siempre trabajar primero con las moles y luego transformar a masa. Siempre. ¿Ya? Primero haya las moles, porque las moles sí, siempre, siempre están en relación directa con los coeficientes, pero las masas no. Las masas no necesariamente están así. Por eso yo te aconsejo que hayas primero las moles y luego recién hayas la masa. ¿Ya? Estos son con respecto a el volumen molar. Obviamente que en el volumen molar yo tengo que considerar las condiciones normales, que sería una atmósfera y 0 grados centígrados. Para cada mol, en ese caso, si son gaseosos y se comportan como gases ideales, ocupan un volumen de 22,4 litros. ¿Sí? Si son 2 moles, sería 2 por 22,4, o sea, 44,8. ¿No? Lo mismo aquí. En el caso del dióxido de carbono, 22,4 litros y 44,8 litros para el agua. ¿Qué es el reactivo limitante? Casualmente, ese reactivo, como su misma palabra lo dice, es que te limita la reacción, el que te frena la reacción. ¿Y cómo la frena la reacción? Pues él se acaba y ya no puede haber reacción, pues, directamente. ¿Ya? Por ejemplo, en este ejemplo que estamos acá trabajando hace rato, el metano y el oxígeno van a reaccionar en la proporción de 1 a 2, como están diciendo sus coeficientes estequiométricos. Directamente, aquí, yo me puedo dar cuenta de que si pongo un exceso de oxígeno, que efectivamente lo hay porque es el doble de moles, puedo asumir que el metano es el reactivo limitante.
Porque si él se acaba, ya no hay, el que va a quedar sobrando es el oxígeno, porque hay más moles de él, ¿no? Entonces la reacción ya no se puede dar si es que el reactivo limitante se acaba, ¿no? Si se acaba el metano, ya no puede seguir esta reacción. Ya no se va a formar dióxido de carbono porque depende del metano que tiene carbono. ¿No? No se va a formar. Y tampoco se va a formar agua porque depende del hidrógeno que tiene el metano. Es por eso que si este se acaba, ya el oxígeno no puede hacer nada. El oxígeno quedará con exceso, sobra. Entonces acá hay un ejemplito, ¿no? Determinen las moles de reactivo en exceso que no reacciona. Bueno, es un poco redundante esto, ¿no? Porque si este es en exceso, pues obviamente no van a reaccionar, pero bueno, ya. Cuando se hace reaccionar 2 moles de metano y 2 moles de oxígeno, según la reacción. Ahí está. ¿Esto está balanceado? No, tienes que balancearlo. Ese es 2 acá. ¿Ya? 2. ¿Sí? Ya está balanceado ahí, serían 4. Acá 2. ¿Está bien? Ya está. Entonces yo digo, eh, acá 1 y acá 1. Nos fijamos en los reactivos, porque a mí me piden determinar las moles de reactivo en exceso. No me puedo fijar en los productos porque me está hablando de reactivo, muchachos. ¿Ya? Tengo que fijarme simplemente en donde están los reactivos, nada más. ¿Ya? Entonces digo, una mol de metano resta 2 moles de oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que dice la reacción. Pero aquí, según el problema, se ha hecho reaccionar 2 moles de metano con 2 moles de oxígeno. Allá, entonces, si yo hago reaccionar 2 moles de metano, ¿cuánto necesitaré de oxígeno? El doble, perdón, doble. ¿Sí? ¿Cuánto es? Necesitaré 4. 4 moles de oxígeno. Ya. Pero he puesto 4 moles de oxígeno. No, dice el problema que se ha puesto 2 moles de cada uno, tanto del metano como del oxígeno. ¿Sí? Entonces veo que solamente puedo utilizar 2 moles. 2 moles de oxígeno. ¿Ya? No puede ser. No puede ser porque yo necesito 4. ¿Ah? Yo necesito 4 moles. Y le he puesto 2. La reacción no se va a dar, como tú dices. Vamos a ver, de repente el reactivo en exceso ya no es el oxígeno, sino el metano. A ver, calculemos ahora al revés. ¿Ya? La misma consigna. Por cada mol de metano se necesitan 2 moles de oxígeno. Yo he puesto 2 moles de oxígeno. ¿Ya? Eso es lo que dice el problema. 2 moles. ¿Cuánto necesitaría de metano? Ah, pues 1. Una mol. ¿Pero yo has puesto una mol? No, has puesto 2. Ah, entonces el metano está en exceso, ¿no? Hay una mol más. Hay un exceso de una mol en el metano. Entonces, el reactivo limitante, en este caso, sería el oxígeno. Y el reactivo en exceso, el que sobra, es el metano. ¿Está bien? ¿Cuánto hay de exceso de moles de metano? Calcular moles en exceso. Yo necesito una mol de metano. ¿Cuánto he puesto? 2. 2 menos 1 que necesito, me queda una mol de exceso. ¿Sí? Una mol de exceso. Esa mol de exceso es evidente que no va a reaccionar. ¿Ya? No va a reaccionar. Porque una vez que se acaba el oxígeno, ya esa mol de exceso no tiene con quién reaccionar. No se va a transformar. Va a quedar como una mol de metano. ¿Ya? La pureza de los reactivos. En química hay una realidad que se contrasta mucho
con la parte teórica y la parte experimental. En la parte teórica, nosotros asumimos en la mayoría de cálculos a nivel de estequiometría que la pureza de nuestros reactivos y la pureza de nuestros productos es 100, pero eso no sucede en la vida real. Cuando tú vas a un laboratorio, el porcentaje de pureza de la mayoría de reactivos no va a llegar al 100%, jamás. ¿Ya? Pueden acercarse mucho, pueden ser 99,99, pero jamás va a llegar a ser el 98. Incluso reactivos que son muy específicos, muy raros, nunca llegan al 100% de pureza. Llegan a veces al 90, 95, 97. Y eso ya para nosotros, los químicos, es suficiente como para proceder a una reacción. Pero claro, hay que tener en consideraciones que ese porcentaje nos indica qué tan puro es el reactivo y cuánto de impurezas contiene. ¿Sí? Al decirme, por ejemplo, 80% de pureza, quiere decir que de 100 gramos, 80 es puro y 20 es de impura impureza. Y esa impureza no va a reaccionar como yo esperaba o como yo quiero que reaccione. Es una realidad. ¿Ya? Entonces, siempre es importante a nivel de química identificar el porcentaje de pureza de nuestros reactivos. A pesar de que sabemos de que nunca son 100, es importante saber cuánto vale ese porcentaje, porque ese porcentaje puede variar mucho. Puede variar incluso hasta del mismo fabricante. ¿Ya? Puede ser la misma sustancia, pero el fabricante tiene diversos procesos para purificar esa sustancia y entre dos distintos fabricantes pueden tener purezas distintas. Que claro, tú tendrías que elegir, ¿no? A veces en función, muchas veces en función al precio. El reactivo más puro es mucho, mucho más caro. A ver, veamos este problemita. ¿Ya? Tenemos esta reacción. ¿Ya? Dice que se hace reaccionar 200 gramos de hematita al 80% de pureza. La hematita es un mineral. ¿Ya? La hematita es un mineral. Es un mineral que contiene principalmente trióxido de hierro, ¿no? O sea, este óxido férrico. ¿Está bien? Principalmente, estoy diciendo, ¿eh? Entonces, acá nos están dando el porcentaje de pureza de esa hematita. O sea, que quiere decir que de los 200 gramos de la hematita, ¿ya? Yo le saco el 80% y obtengo el valor de masa de el óxido férrico, ¿ya? Puro, puro. ¿Cuánto sería? Ah, ese es acá, 0, 0, ya se va, ese es 160, ¿no? Profesor, 160 gramos. O sea, los otros 40 son pura impureza, ¿sí? La impureza es 40, ¿ya? Ahora, yo voy a hacer los cálculos en función al puro nada más, profesor. Sí, a función al puro, porque el puro, el reactivo puro, el reactivo puro es el que realiza la reacción, ¿ya? ¿Ya? El que va a hacer esta reacción que ves acá. La impureza no, la impureza yo no sé cómo va a proceder. La impureza de repente reacciona con el monóxido y va a crear otra cosa, pero acá no me lo están detallando. Yo lo voy a hacer en función al puro, nada más, al que me están dando la reacción. ¿Ya? ¿Cuántos gramos de hierro se produce? Si esta reacción está balanceada, quiere decir que por cada mol de esta hematita, ¿ya? Se producen 2 moles de hierro, ¿ya? 2 moles de hierro. ¿Está bien? Pero acá yo tengo masa. Yo tengo masa. Acá eh, yo no tengo moles, tengo masa. Ya, no hay problema. Podemos transformar
estas moles en masa, ¿ya? Directamente lo podemos transformar, ¿ya? A ver, ¿cuánto es la masa de de esa hematita que está ahí, ese óxido férrico? ¿Ya? Si tú vas a, a tu tabla, el peso del, ¿ya? Puedes poner, o ahorita buscas en Google la masa molar del hierro y lo encuentras y determinas cuánto es esa masa molar. No nos están dando ahorita como dato. Normalmente eso me lo dan como dato, ¿ya? Es aproximadamente 160 la masa molar de la hematita, ¿ya? 160 gramos por mol, ¿ya? De esta hematita, ¿ya? Lo estoy dando acá, lo estoy poniendo como dato, ¿ya? Entonces, una mol de hematita, ¿cuánto pesa? 160, ¿ya? Esto genera 2 moles, lo vamos a pasar a, a masa, eso de hierro. El hierro pesa 56, ¿ya? La masa molar de hierro, acá lo voy a poner, ¿sabes? 56 gramos por mol, ¿ya? Entonces sería 2 por 56, sería 112, ¿no? Ya, 112 gramos de hierro. O sea, por cada 160 gramos de trióxido de hierro, se crean 112 gramos eh, de hierro puro, ¿sí? Ya, pero yo no tengo 160, ¿no? Sí. Ah, sí tengo, ¿verdad? Sí tengo 160. Ah, ya, 160 tengo. Entonces, ¿cuánto tendré de hierro? Ah, pues lo mismo, 112 gramos de hierro. Eso es lo que voy a obtener de hierro, 112 gramos. ¿Sí? Ya está. Sí, ya está. Listo. Hecho. Porcentaje de rendimiento. Su función es determinar cuánto de producto voy a obtener. Y si lo comparo con el valor teórico, voy a darme cuenta que es siempre distinto al 100%, ¿no? Porque en la vida real yo no tengo reactivos al 100% de pureza. Por lo tanto, nunca voy a obtener un rendimiento del 100%, ¿ya? Ahí está. La cantidad real se divide entre la cantidad teórica y se multiplica por 100. Esa cantidad real es, de manera general, una cantidad que nunca se va a aproximar al valor teórico, ¿no? Se puede acercar mucho, mucho, pero nunca va a ser igual, ¿ya? Puedo tener rendimiento del 99,9, que ya eso sería pues una fiesta para un químico, ¿no? Se puede obtener un rendimiento, pero nunca un 100%, ¿no? Eh, Propano, y se producen 12 moles de dióxido de carbono, determina el porcentaje de rendimiento, ¿no? A ver, si eso está balanceado, yo digo por cada mol de este propano, se generan 3 moles de dióxido de carbono. ¿Por qué me fijo solamente en el dióxido de carbono? Porque acá me están dando el dato del dióxido de carbono, ¿ya? Ahora, yo no tengo una mol, según el problema tengo 8 moles. 8 moles de propano
¿Cuántos formarán entonces? Ah, pues formará 24 moles, ¿sí? De dióxido de carbono, ¿ya? Porque es de 1 a 3, es el triple, ¿ya? Debe formar 24, ¿ya? Entonces, digo, porcentaje de rendimiento. Porcentaje de rendimiento es el valor real entre el valor teórico por 100. Ya, profe, pero yo no tengo todavía el valor real. Si lo tienes, te lo está dando acá. Se producen, dice, 12 moles de dióxido de carbono. O sea que el valor real es 12 moles. ¿Ya? Y el valor teórico es lo que acabamos de hallar. ¿Cuánto yo esperaría formar con esas 8 moles de propano? Debería obtener 24 moles de dióxido de carbono. ¿Ya? 24. ¿Ya? Pero no obtuve 24, obtuve 12 nada más. Entonces ya sé cuánto es el rendimiento. Ya, 12 entre 24 por 100 es 50. ¿Sí? 50%. O sea, obtuve la mitad de lo que debería obtener. ¿No? Eso es lo que dice. Y eso es totalmente, es un cálculo teórico. ¿Ya? Esto es teórico. Se asume, se asume 100% de pureza. ¿Ya? Acá todo es idílico, todo es un sueño, no es real. ¿Ya? Cuando tú vas y haces esta reacción, y es distinto. ¿Ya? Bien, vamos a Iris, ¿ya? O sal admirable. Le decían así porque es una sal que algunos le atribuían algunas propiedades medicinales, ¿ya? Algunos se curaban de algunas enfermedades debido a esta sal de sulfato de sodio, ¿no? Hoy en día, pues, ya no es tan utilizada, ¿no? Hay mejores fuentes de sulfato o de iones de sodio, ¿no? Incluso hasta ha sido ya reemplazado por medicamentos específicos, ¿no? Pero bueno, lo que nos piden es, con respecto a una mol de sal de mirabilis, seleccione la alternativa correcta, ¿no? Nos dice, en la sal hidratada existe 6,0 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. ¿Eso será correcto? Átomos de oxígeno. A ver, yo digo acá, una mol de sal de milabilis, de toda esta sal, ¿ya? ¿Cuántos de oxígeno hay acá? Si cuento las del agua, quedan 10 y 4, 14, ¿ya? 14, ¿sí? 14 moles de átomos de oxígeno, ¿ya? Eso multiplicado por 6 no me da 6 por esa a la 24, ¿no? Esto está mal, imposible, ¿ya? Su masa molar es de 332 gramos. A ver. Sodio, ¿cuánto pesa? 23. 23 por 2, 46. 6 más azufre, que pesa 32, más cada oxígeno era 16 por 4, 64.
24. ¿No? Ah, y me faltaba el agua, ¿no? Perdón, más agua, ¿no? Más 10 aguas. Cada agua es 18. Entonces, ¿cuánto será? 46 más 2, eso será 78 más 64, será 142 y 2, 22 gramos por mol, ¿no? Entonces, hay 6 por 10 a la 23 moléculas de sulfato de sodio. Moléculas. Si tenemos una mol, en una mol hay 6 por 10 a la 23. ¿Sí? Es una mol. En una mol de sal de mirabilis. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuántas moléculas hay? Hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Moléculas de la sal, ¿no? Ahora, solamente de moléculas de sulfato de sodio, de este de acá, ¿sí? Dice que hay 6,0 por 10 a la 23. Entonces tú dices, aquí hay una unidad fórmula de sulfato, ¿ya? Y hay 10 moléculas, ¿ya? De agua, ¿no? Pero esto correría para una molécula de sal, ¿ya? Una sola, ¿ya? Pero yo tengo una mol, entonces sería 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula de sulfato de sodio, ¿ya? Y no podría ser moléculas porque estos son un compuesto iónico, ¿ya? No puede ser, entonces ahí eh, correcto eso, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces nos dice 6,0 por 10 a la 24 unidades fórmula de agua, ¿no? Pues unidades fórmula de agua, esto está al contrario, está al revés. Este debería ser moléculas y esta debe ser unidades fórmula, ¿ya? Recuerda que las sustancias que son covalentes no pueden llamarse unidades fórmula, ¿ya? Esas son moléculas, ¿ya? Y por último nos dice, existen 1,2 por 10 a la 24 iones de sodio. A ver, en una unidad fórmula de sal de mirabilis, ¿ya? ¿Cuántos iones de sodio hay? Acá hay dos, ¿no? Dos iones de sodio. Dos iones de sodio. Dos iones de sodio. ¿Sí? Dos iones de sodio. Ya está. Pero una cosa, yo no tengo una unidad fórmula, yo tengo una mol, dice acá. Y una mol es 6 por 10 a la 23. En este caso, unidades fórmula de sal, ¿no? Entonces, ¿cuántos iones tendré? El doble, pues sería 12 por 10 a la 23 iones de sodio, ¿sí? Esto, anotación científica, sería 1,2 por 10 a la 1 por 10 a la 23. Entonces 1,2 por 10 a la 24 iones de sodio.
Eso sí está correcto, ¿no? Esto sí está bien, ¿no? Listo. Entonces la respuesta sería esa, ¿no? Eh, Aquí la aclaración es que estos valores están bien, los valores están bien, ¿ya? Lo que está mal es la denominación. Moléculas no se le puede llamar a esto, ¿ya? Porque esto es una sustancia iónica, ¿ya? Y a esto no se le puede llamar unidad fórmula porque esto es una sustancia covalente, ¿ya? Por eso nada más. ¿Sí? Bien, la respuesta E. Pasemos a la número 2. A ver, en la número 2 me dice que tenemos la sal de Glauber. Tiene propiedades medicinales, ya que es eficaz en la eliminación de ciertos medicamentos ingeridos en exceso, como el paracetamol, por lo cual se recomienda usar en soluciones que contengan como máximo 9,6 por 10 a la 20 iones de sodio por litro de agua. Determinen la masa en gramos de sal utilizada en un recipiente que contiene 10 litros de agua. Entonces dice que yo debo utilizar 9,6 por 10 a la 20 iones, ¿ya? de, de sodio, ¿ya? Por litro de agua. ¿Ya? Esto es por cada litro. Entonces, en 10 litros, en 10 litros, yo lo puedo considerar pues, que sería por 10, ¿no? Esto es por 10, o sea, 9,6 por 10 a la 21 millones de sodio, ¿ya? Millones de sodio. Eh, Ahora, ¿cuánto pesa cada ion de sodio? ¿Sí? Porque yo tengo iones de sodio en totales. Yo lo puedo dividir esto entre el número de Avogadro para saber cuántas moles hay, ¿no? Porque las moles son igual al número de iones dividido entre el número de Avogadro, ¿sí? Y si como tengo acá 9,6 por 10 a la 21 iones, en este caso de sodio, y lo divido entre 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Me va a dar un valor de moles. ¿Moles de qué? Moles de iones de sodio, ¿ya? Bien, bien, entonces dividimos eso directamente. A ver, 9,6 entre 6, ¿sí? Y nos da 1,6 por 10 a la menos 2, ¿no? Eso serían moles, ¿no? Moles de iones. Pero yo tengo 2 moles de iones acá, entonces tendría por 2, ¿no? Son 2, ¿no? 2 moles. 2 moles de iones, ¿sí? Ya está. Entonces sería acá 3,2 por 10 a la menos 2, ¿sí? Ahora, yo quiero saber la masa en gramos de la sal utilizada, la masa, ¿ya? Porque a mí me está dando datos de iones, ¿ya? Entonces, yo digo, si acá para 2 iones de sodio, ¿ya? ¿Sí? 2 iones de sodio, de masa habría, en este caso, 23. Esto lo habíamos calculado hace un rato, ¿sí? Creo que acá nos da 230 y 322, ¿no? 322 gramos por mol, ¿ya? Que es la masa molar de la sal, ¿ya? Eh, en este caso, para 1,6 por 10 a la menos
2. ¿Cuánto habrá? ¿Sí? ¿Cuánto será? ¿Ya? Porque eso ya tengo moles de iones, ¿no? Yo tengo 9,6 por 10 a la 21. ¿No? Perdón, acaso 9,6, porque todavía no he hecho el moles. ¿Ya? Entonces digo acá, yo tengo 9,6 por 10 a la 21 iones, ¿ya? De los 10 litros de agua. ¿Ya? Lo multiplico por 322 y lo divido entre 2 y me debe dar la masa en moles. ¿Ya? Entonces sería eh, 322 por 9,6 por 10 a la menos a la 21, perdón, 10 a la 21 entre 2. Me debe dar 1,5456 por 10 a la 24, en este caso, dado por mol, ¿no? Por cada ion. Ahora, eso lo tengo que dividir entre el número de Avogadro, entre 6 por 10 a la 23, ¿no? Y nos da 2,6, ¿sí? Nos da esto entre el número de Avogadro, nos da 2,6, ¿sí? 2,6 gramos. Esa es la masa que yo tengo que eh, pesar de esa sal, la masa de esa sal. Bien, en los 10 litros de agua, ¿no? 2,6. Claro, 2,6 por 10 a la 0. Eso sería la respuesta. Bien. Eh, Siguiente, la número 3. La número 3 dice que tenemos titanio en forma de dióxido. Eh, con respecto al compuesto, determina respectivamente el porcentaje en masa de titanio y oxígeno. A ver, determinemos el porcentaje en masa. Primero, hallamos la masa molar del óxido de titanio, ¿ya? Que sería en este caso 48 más 32, ¿no? Cada oxígeno es 16, 16 por los 32 sería 80, ¿no? 80 gramos por mol. ¿Está bien? Entonces, yo quiero el porcentaje en masa del titanio. Sería la masa del titanio dividido entre la masa del óxido de titanio, que sería el total, por 100, ¿no? Sería 48 entre 80 y este por 100, ¿no? Ya está. 48 entre 80, ¿ya? Por 100. Para allá el porcentaje. 60, ¿no? Ya está. 60%. ¿Sí? El porcentaje de oxígeno, pues debería ser la diferencia nada más. ¿Sí? 100 menos 60. Pero ¿cómo puedo estar seguro de esto? Bueno, porque como el oxígeno, aparte del titanio, es los únicos dos elementos que están presentes en el compuesto, pues por diferencia se puede hallar. Entonces la respuesta acá sería la E. ¿Sí? La E. Ya está. La siguiente. Nos dice el ácido ascórbico. Es un ácido orgánico con propiedades antioxidantes. Nos dan el porcentaje en masa de cada uno de esos elementos que están formando parte del ácido ascórbico. Y me piden que termine la fórmula empírica y molecular del ácido ascórbico. ¿Ya?
Vamos a transformar esos valores de masa, de porcentaje en masa, en masa. Asumimos 100 gramos de ácido ascórbico. ¿Ya? ¿Ya? 100. ¿Está bien? De esos 100 le sacamos la masa de carbono, que sería 40,91 gramos. La masa de hidrógeno, en este caso sería 4,55. Y la masa de oxígeno, que debería ser 54,54. ¿Ya? Estos son gramos. Recuerda que la suma debe ser de estos tres elementos, debe sumar 100. ¿No? Si tú lo compruebas, es 100. ¿Ya? No hay duda ahí. Ahora, ¿qué falta? Tengo que hallar las moles. ¿Sí? Moles de carbono, moles de hidrógeno y moles de oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esto? Dividiendo la masa entre la masa molar del carbono. Igual la masa del hidrógeno entre su masa molar y la masa del oxígeno entre su masa molar. ¿Ya? Eso para saber cuánta proporción hay de cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces sería 40,91 entre 12. ¿Ya? Acá sería 4,55 entre 1, ¿no? Que es lo mismo. Acá sería 54,54 entre 16. ¿Ya? Entonces tú vas y calculas esto. A ver, voy a no perder tiempo. Está mi calculadora. A ver. 40,91 entre 12. A ver, ¿cuánto nos da? Nos da 3,40. ¿No? 3,40. 40. Ya. Y acá 54,54, como dice aquí, entre 16 sería 3,4. ¿Sí? 40. Ya está. Miren que estos dos valores se parecen bastante. ¿Ya? Estos dos valores se parecen bastante. Aunque en realidad, pues el menor de ellos, si nosotros vemos en la cifra decimal, este es 8, creo. ¿Ya? Sí, pues es 8. Y el otro era, lo perdí, era 40,91 entre 12. No sé por qué los números tan malos. Es 9. ¿No? Es 3,49. Entonces, el menor de estos dos sería él. Yo tengo que dividirlo entre el menor, recuerden. Dividir entre el menor. ¿Ya? Dividimos entre el menor, entre 3,408 a todos, ¿no? O sea, en la práctica esto va a ser aproximadamente, ¿no? Y este va a ser 1, ¿no? Este sí va a ser 1, ¿no? El problema es este, que sería 4,55 entre 3,408, ¿ya? Que nos va a dar un valor de 1,335, ¿ya? Pero yo no puedo poner esta fórmula, yo no puedo decir, carbono 1, hidrógeno 1,335 y oxígeno 1. Tiene que ser valores enteros. Entonces, lo que debo hacer es multiplicar por un factor. ¿Ya? Vamos a multiplicar por un factor para que se vuelva entero. ¿Ya? A ver, ¿qué factor sería ese? Si yo multiplico por 3, por ejemplo, acá, no me conviene porque este lo transformo. A ver, sería por 3, 1, casi 4, ¿no? Casi 4. ¿Ya? Y este sería 3. Y este sería 3. ¿No? Yo los volví enteros, ya me conviene, ¿no? Entonces sería carbono 3, hidrógeno 4 y oxígeno 3.
Esa sería la fórmula empírica. La fórmula empírica, ¿no? La masa de esa fórmula empírica también la debo hallar, ¿no? Que sería 12 por 3, 36, más 4, 40, más 48, pues 16 por 3, 48, me da 88, ¿no? 88. 88 gramos por mol, ¿ya? Listo. Ahora, a mí me dan como dato la masa molar de la fórmula molecular, ¿ya? Esta es la masa molar de la fórmula molecular. Es 176 gramos por mol, ¿no? Si yo quiero hallar el valor de N, yo sé que ese N es la masa de la fórmula molecular entre la masa de la fórmula empírica. Y eso nos debe dar 176 entre 88, nos da 2, ¿no? O sea que la fórmula molecular es dos veces la fórmula empírica, ¿no? Por esta fórmula. La fórmula molecular es igual a N por la fórmula empírica, ¿no? Como sabemos cuándo es N, es dos veces la fórmula empírica. O sea que la fórmula molecular sería carbono 6, hidrógeno 8, oxígeno 6. ¿Sí? Ahí está. Listo. Nos pide precisamente eso, la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿no? La fórmula empírica sería C3H4O3 y la fórmula molecular sería el doble, C6H8O6, ¿no? La respuesta, pues, acá sería la A, ¿no? La A, ¿ya? A ver, siguiente. Bueno, acá he hecho el cálculo igual, ¿no? A ver, acá. Tenemos la hematita. La hematita reacciona aquí durante su formación por la tostación de este mineral sulfurado. ¿Ya? Me pide determinar los moles de óxido férrico formados y se hacen reaccionar 13,2 kilogramos de sulfuro ferroso con suficiente oxígeno, dice, ¿no? Bien, acá está la reacción balanceada. Recuerda que yo antes de hacer cualquier cálculo tengo que tener balanceada la ecuación. Acá no está balanceada, incluso acá me están diciendo que no está balanceada, ¿ya? Ya una vez que la tengo balanceada, ya recién puedo hacer el cálculo, ¿ya? Vamos a hacer el cálculo. A ver, aquí nos dice eh, que hay 13,2 por 10 a la 3 gramos de sulfuro ferroso, ¿sí? Ese sulfuro ferroso pesa, ¿cuánto es su masa molar? El sulfuro ferroso sería 88, ¿ya? 88 gramos por mol, ¿sí? El 56 más 32, ¿ya? Ya está. Entonces, ahora, eh, nos pide determinar cuántas moles de óxido férrico se han formado. Acá dice que por cada 4 moles de sulfuro ferroso obtenemos 2 moles de dióxido, de óxido férrico, ¿no? Entonces, lo que me conviene a mí es transformar estas moles, esto a moles. ¿Cómo lo transformo? Fácil. Las moles es igual aquí. En este caso,
10 al cubo, gramos 88, ¿ya? A ver, 13,2, vamos a hacer por acá por calculadora, mejor, porque si no, terminamos tarde, entre 88, 150, ya está, 150, 150 moles, ¿ya? 150 moles. Tengo 150 moles de sulfuro ferroso, ¿ya? No te cuenta. Entonces se formará de óxido ferroso, se divide entre 4, es prácticamente la mitad, ¿no? La mitad, 150 por 2 entre 4, o sea, 75 moles de óxido férrico, ¿ya? Ya está. Entonces, ¿cuál nos da ese valor? Acá está en notación científica, es 7,5 por 10 a la 1, ¿no? Moles de óxido férrico. Hasta entonces la respuesta, ¿no? Y sí, a ver el otro. Tenemos el caso del nitrato de plata. Dice, esta es la reacción de descomposición. Se obtiene 1,12 volumen de dióxido de nitrógeno, 1,12 metros cúbicos, ¿sí? O sea, esto en litros, seguramente me van a pedir en litros, ¿no? Esto en litros es 1,12 por 10 al cubo, son 1000 litros, ¿no? Ya está, ¿no? Ahora, nos dice que a condiciones normales, ¿no? Determina respectivamente la masa en gramos de nitrato de plata, las moles de plata y las moléculas de oxígeno producidas. Eh, a ver, a partir de ese volumen podemos saber las moles, ¿ya? Si es a condiciones normales, tenemos que una mol de cualquier gas, en este caso de dióxido, ocupa 22,4 litros. ¿Cuánto ocupará entonces estos 1,12 por 10 al cubo? ¿Sí? ¿Cuántas moles? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hallar ahorita. Ah, fácil, pues lo dividimos entre 22,4. ¿Ya? Entonces sería 1,12, ¿ya? Por 10 al cubo, ¿ya? Entre 22,4. ¿Ya? Ya está. 50. Entonces acá tendríamos 50 moles de aquí de dióxido de nitrógeno. ¿Ya? Ya, de esas 50 moles nos están pidiendo cuántas moléculas de oxígeno se producen. ¿Ya? Moléculas. No me está diciendo moles, moléculas. Después, ¿cuánto es la masa en gramos de nitrato de plata? ¿Ya? Entonces, acá me están diciendo que por 2 mol de nitrato de plata se generan 2 mol de dióxido de nitrógeno. Entonces está la proporción de 1 a 1, ¿no? Si tengo 50 moles de dióxido de nitrógeno, tengo 50 moles de nitrato de plata, ¿no? Acá tengo 50 moles también de nitrato de plata, porque la proporción es de 1 a 1. ¿Cuánto pesa el nitrato de plata? El nitrato de plata acá, si yo lo sumo, 108 más 14 más, perdón, 14 más 48, ¿ya? Pues nitrato, más 48, ¿ya? Nos da 170, ¿ya?
por 170 gramos por mol, ¿no? Entonces, si esto lo multiplico, nos da ya el valor en masa, pues, 8.500. 8.500 gramos de nitrato de plata, ¿ya? Ahora nos piden, ya tenemos la masa, nos piden las moles de plata. ¿Cuántas moles de plata? Ah, ya. Dice que por cada 2 moles, 2 moles de plata se generan 2 moles de dióxido de nitrógeno. Si tengo 50, generaré 50 moles, ¿no? Tendré 50 entonces moles de plata. Y finalmente las moléculas de oxígeno. ¿Cuántas moléculas tendré? A ver, si es en moles, tendré una mol, ¿no? Por cada 2 moles de dióxido de nitrógeno tengo una mol de oxígeno. Si tengo 50, tendré 25, ¿no? 25 mol de oxígeno por 6 por 10 a la 23, por el número de Avogadro, ¿no? Eso sería entonces, a ver, 25 por 6 por 10 a la 23. Eso me daría 1,5 por 10 a la 25, ¿no? Entonces el número de moléculas de oxígeno será 1,5 por 10 a la 25, ¿no? Ya está. Entonces ya tenemos la respuesta. Creo que es la B, ¿no? Ya está. ¿Sí? Ahí está. La B. ¿Ya? Bien. Seguimos a ver. Esta es la del fósforo. Tenemos, si se hacen reaccionar, dice 31 gramos de fósforo con 1,8 por 10 al cubo moles de cloro molecular, determina el reactivo limitante y la masa en kilogramos de reactivo en exceso que no reacciona. Bueno, ¿cuántas moles de fósforo hay? 250 moles, ¿ya? Eh, de, mo- de las moles de cloro molecular que nos dan ahí. Yo estoy dando cuenta que por cada mol de fósforo se necesita 6 moles de cloro. Entonces, si yo tengo 250, necesitaré 250 por 6, ¿ya? Por 6, o sea, 1500, ¿sí? O sea que 1,5 por 10 al cubo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el reactivo limitante es el fósforo. ¿Por qué? Porque yo tengo 1800 moles, ¿no? Acá la está diciendo 1800 moles, pero yo en realidad no necesito eso. En 250 moles de fósforo, yo necesitaría por 6, o sea, 1500, ¿no? Y yo estoy poniendo 1800. Entonces hay un exceso de cloro. ¿Ya? ¿Cuánto de exceso? 300 moles de cloro de exceso. ¿Sí? ¿Ya? Y ese reactivo limitante, el que se va a acabar primero, pues el fósforo. El reactivo limitante es el fósforo. ¿Ya? Y en kilogramos el reactivo en exceso. ¿Ya? ¿Cuánto es el exceso? Dice. De 300 moles por el peso del cloro sería 35,5 por 271, ¿no? 71 gramos por mol. Y esto nos da 71 por 3, nos da 213
dos ceros. Y esto sería en gramos. Si lo pasamos a kilogramos, sería 21, ¿no? Un kilogramo, miligramos. Sería la masa de cloro, exceso. Sería masa de cloro en exceso. Sería 21,3, perdón, kilogramos. ¿Sí? 21,3 kilogramos. Entonces sería la E. ¿No? Ahí está. La siguiente, dice la 8. Se hacen reaccionar 255 gramos de óxido de aluminio y 224 gramos de hidróxido de sodio en esa reacción. Me dice cuál es la alternativa correcta sobre esa reacción. A ver, tenemos de hidróxido de sodio en moles. No hay que transformarlo a moles, muchachos. ¿Ya? Moles de óxido de aluminio 2,5. Es simplemente dividir estos 255 gramos entre la masa molar, que sería siendo, eso nos da 2,5. ¿Ya? Luego la masa, las moles de hidróxido igual, ¿no? Las moles de hidróxido, 224 entre 40, ¿sí? Sería 5,6, ¿no? Entonces lo que yo estoy viendo acá, ya directamente para saber quién es el reactivo limitante, es porque por cada mol de óxido de aluminio se necesitan 2 moles de hidróxido, ¿ya? 2 moles de hidróxido. Si yo estoy poniendo 2,5 moles de aluminio, yo necesitaría 5 moles de hidróxido de sodio, ¿sí? El doble, ¿no? Pero acá me estoy dando cuenta que yo he puesto 5,6, o sea que hay un exceso. Hay 0,6 de exceso. Entonces, el reactivo limitante es el aluminio, ¿sí? Listo. Entonces, acá este es falso, ¿no? Porque el reactivo limitante no es el hidróxido. Sobran 200 gramos de reactivo. 40 por 6 sería 240, no. Falso. Reaccionarán, los dos van a reaccionar todos los dos. Se producen 410 gramos de mordiente. El mordiente es este, ¿no? Aquí me está diciendo que por cada una mol, si eso está balanceado, ¿no? Está correctamente balanceado. Se producen 2 moles de mordiente, ¿ya? 2 moles de mordiente. ¿Ya? Acá tengo, eh, en este caso, 102 gramos, ¿ya? Y se producen 2 moles de mordiente. Sería 82 por 2, ¿no? 82 por 2 sería 164, ¿no? De mordiente. Pero yo he puesto 255 gramos. Entonces, ¿cuánto de mordiente se generará? A ver, 255 entre 100, ¿no? Eso nos da 410, ¿no? Está bien. 410. ¿Sí? Eso es correcto. El producto de la reacción se generan 18 gramos de agua. Se genera una mol de agua, pero no se va a generar 18 gramos, ¿no? Porque hay más de una mol. ¿Sí? Falso. La respuesta es la D, ¿no? Ahí está. ¿Ya? La 9. Tenemos esta reacción de combustión otra vez. Impide determinar el volumen de dióxido de carbono en litros medidos a condiciones normales que se producen a esta combustión. A ver, acá el volumen de metano
que es al 95% del GNB, es 44,8. ¿Ya? ¿Cuánto se va a obtener de dióxido de carbono? Si eso está balanceado por cada mol de metano, tú vas a obtener una mol de dióxido de carbono, ¿ya? Indudablemente. Entonces, si acá yo tengo 44,8 litros, acá también voy a obtener 44,8 litros, pues, muchachos. ¿Sí? Lo mismo, en la misma proporción. ¿Ya? Entonces, sí se va a obtener ese valor. ¿No? Aquí hay que cambiar. ¿Ya? Aquí ese valor no es el que está aquí. ¿Ya? Bien. El último, ya para irnos, sería, acá también hay que cambiar este valor, este está mal. ¿Ya? Nos piden que determinemos la masa en gramos del carbururo, ¿no? Que es casualmente el carburo de silicio. ¿Ya? Entonces, vamos allá a las moles. Las moles de dióxido de silicio son 5 moles, es dividir 300 entre 60. ¿Ya? Y las moles de carbono serían 18, es dividir 216 entre 12. ¿Ya? Entonces, si esto dice que por cada mol de dióxido de silicio se necesita 3 moles de carbono y se forma una mol de el carburo de silicio, ¿ya? Yo me estoy dando cuenta que acá, ¿ya? Si yo pongo 5 moles de dióxido de silicio, necesitaré 15 moles de carbono. ¿Sí? Pero yo he puesto 18. Ah, entonces tengo un exceso. El reactivo en exceso es el carbono. Y el reactivo limitante es el dióxido de azufre. Perdón, de silicio. ¿Sí? Bien. Eh, Voy a hacer los cálculos en función al reactivo limitante. Entonces, en una mol de dióxido de silicio se genera una mol de carburo de silicio. ¿Sí? Una mol de carburo de silicio. ¿Cuánto pesa una mol de dióxido de silicio? 60 gramos. Y una mol de carburo, 40, dice. ¿Sí? Pero yo no he puesto 60 gramos, he puesto 300. ¿Sí? Entonces generará 200 gramos de carburo de silicio. ¿Ya? Pero es al 75% de rendimiento. O sea, 200 por 75 me debe dar 150. ¿Ya? Entonces, el verdadero, como el porcentaje es a 75, ¿ya? La masa real entre la masa teórica por 100 es 75. No sé lo que me está diciendo. La real, no la sé, esa es la que yo voy a obtener ahorita. ¿Ya? La teórica es 200 por 100 y eso me da 75. Chao, 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 chao. Y el valor real será igual a 150. ¿Ya? Por eso ese valor aquí hay que cambiarlo, está mal. Es la A. ¿Ya? Es la A. ¿Ya? Bien, muchachos. Acá están los ejercicios propuestos para que los puedan revisar. ¿Ya? Y eso ha sido todo, muchachos. ¿Ya? Agradezco a todos los presentes y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.